Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Bueno, vamos a ubicarnos. Muy buenas noches para todos. Un saludo a todas las personas que están aquí presentes y para todas aquellas personas que en algún momento van a escuchar este mensaje por las redes. Les saludamos desde la ciudad de Guanare, del estado portuguesa, aquí en Venezuela. Con mucho gusto le enviamos saludos desde la familia Agape, la congregación familiar Agape, para todos aquellos pues que desean saber más de la palabra de Dios, conocer de las Escrituras. Les saludamos humildemente, con mucho respeto para todos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar el estudio de esta noche. Estamos en la carta a los Romanos y le pido que por favor me esté acompañando con nuestras Biblias a Romanos capítulo 3. Dicen que estamos en los versículos 19 y 20, pero yo voy a retomar un poquito más atrás. El apóstol Pablo está haciendo una exhortación y está haciendo una represión, de manera que exponiendo el poder de la palabra de Dios, el poder del evangelio, todos hemos quedado cautivos por la palabra de Dios, y el apóstol Pablo nos ha estado enseñando en los capítulos anteriores que ser judío no vale más que ser un gentil, no, que ser circuncidado y tener linaje y todas esas cosas no tienen sentido ya. Estas palabras cobran fuerza en la predicación de Pablo, porque Pablo confiaba en todas esas cosas. Pablo confiaba en su linaje, en su procedencia, confiaba en su circuncisión. Pero una vez que Cristo se ha revelado en su vida, en su corazón, él empieza a comprender cosas que para él eran un misterio. No conocía plenamente a su Dios. Sabía de Dios, como le pasó a muchos profetas, como les pasó a muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento, que sabían de Dios, pero no le conocían. Fue uno de ellos Job, que decía: de oídas te había oído, pero no te conocía. Bueno, el apóstol Pablo, hablando con esta autoridad, está enseñando a los judíos que no pueden judaizar a los gentiles para ser salvos. Entonces, yo voy a tomar desde el versículo 10, sé que vamos entre el 19 y 20, pero es necesario estar allí. De hecho, es del versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo de su procedencia judía. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, el propósito de esta primera parte de esta carta es mostrar que la humanidad toda está bajo juicio de pecado.
tanto judíos como gentiles, no tienen un privilegio delante de Dios. No. Dice versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta. Con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios en su infinita sabiduría hizo conocer al hombre que los estándares santos de Dios realmente son inalcanzables. Para el ser humano son inalcanzables como tal. Porque el ser humano tiene una naturaleza que está caída. ¿Y qué podemos entender como naturaleza caída? Bueno, que es una naturaleza que está depravada, que es una naturaleza que está degenerada y que el hombre en su naturaleza pecaminosa tiene el deseo de pecar. O sea, el hombre no es pecador porque peca, sino que es pecador porque nació en pecado, fue concebido en pecado. Y por eso desde entonces somos pecadores. Es muy difícil para una persona, nosotros habiendo sido renovada nuestra mente por la sangre de Cristo, podemos entenderlo porque tenemos discernimientos y sentidos espirituales abiertos. Pero una persona que no ha recibido la bienaventuranza de ser salvo, de recibir el Espíritu Santo, de ser lavado, santificado, no puede entender estas cosas. Por ejemplo, no puede entender que una criatura, aún en el vientre de la madre, ya es un pecador. Es un pecador. Cuando se amamanta es un pecador. Y cuando apenas balbucea sus primeras palabras, ese es un pecador. Los niños demuestran sus instintos egoístas desde muy temprana edad. Las personas nos mostramos con una naturaleza centrada en nosotros mismos, porque queremos todo el bien para nosotros, incluso aún a costa de tener ventaja de los demás y aprovechándonos de esas cosas. Pero el apóstol Pablo está haciendo una descripción de aquel corazón perverso que está en Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, que el corazón del hombre es lo más perverso que hay. Entonces, pero esto no lo puede entender una persona que no entienda de las cosas de Dios. Pero nosotros, acuérdense que esto se le escribió a la iglesia que estaba en Roma. Pablo, dirigiéndose a ellos, les hace un recordatorio bien franco de quiénes eran y quiénes son.
para que nunca se nos olvide a nosotros cuál fue la obra redentora que Jesucristo ha hecho en nosotros. Nosotros con una descripción tan terrible como esta, donde se dice que nuestra garganta es como un sepulcro. Imagínense ustedes, eso es algo que habla de pudrición. Como dijo Habacuc allá en el capítulo 3, cuando se reveló la santidad de Dios ante sus ojos, él mismo dijo: pudrición entró en mis huesos. Y estamos hablando del profeta Habacuc. Y se sintió una desgracia verse ante un ser tan santo, tan puro, y él mismo sintió que lo podrido que puede estar una persona delante de los ojos de Dios. O sea, a la vez que Dios le mostró un destello de la gloria, porque tampoco fue que le mostró la gloria. Del único que se dice eso es realmente de Moisés, que quedó impregnado de la gloria de Dios. Pero los otros vieron un destello de la gloria, de la santidad de Dios. Y entonces, pero también le permitió verse a sí mismo, sopesarse a sí mismo delante de la santidad de Dios. Y el profeta Habacuc dijo: pudrición entró en mis huesos. O sea, se sentía un ser realmente mortecino, asqueroso. Eso es lo que está diciéndoles Pablo aquí a estas personas. Y de verdad que con esta descripción tenemos que darle la razón a Jesús, que obviamente la tiene, porque es nuestro Señor, es Dios. Y el Señor habla verdad cuando dice que ninguno es bueno, solamente Dios es bueno. La boca está llena de maldición, de amargura, hermano. A propósito del capítulo 3 que leímos de Santiago, con esa palabra fuimos lavados en esta noche. Acuérdense que la palabra de Dios viene a ser como el lavatorio allá en el tabernáculo de Moisés. Había primero un lavatorio donde la gente se lavaba para poder tener acceso a la parte interna del lugar santísimo. Nosotros, antes de ponernos aquí a cantar y disertar sobre la palabra de Dios, hemos sido lavados con Santiago capítulo 3. Leemos en el versículo 14: su boca está llena de maldición, de amargura. Habían disputas entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los judíos y los gentiles de la iglesia del primer siglo allá en Roma. Pero me voy al versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, dice el apóstol Pablo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es muy importante, este versículo 20, y me gustaría estarlo leyendo también en la Nueva Traducción Viviente. Ok. Vamos a revisar en la Traducción Viviente, Romanos 3:20, dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Entonces, ¿por qué Pablo entendería esto? Porque Pablo era un rabino judío. Pablo era un fariseo y era celoso
de la ley de Moisés. Él vivió de una manera que él lo explica en Filipenses capítulo 3, de una manera irreprochable, a la manera de la ley. ¿Por qué? Porque todo judío y todo fariseo se justificaba por el cumplimiento de todas estas leyes. Por tanto, Pablo probablemente y seguramente en su tiempo del judaísmo, del fariseísmo, se sintió aprobado por Dios porque él era un fiel guardador de la ley inquebrantable de Moisés. Un maestro. Pero Pablo recibió, después de aquel encuentro con Jesús, y fue tomado para el ministerio apostólico, y empieza Jesús a tratar con él y a revelarle el evangelio, que en los primeros versículos de esta carta a los romanos, el mismo Pablo afirma que ese evangelio había sido dado muchos siglos atrás por medio de los profetas. O sea que el Señor fue revelando a partes a todos los profetas, como si estuviera haciendo un retrato hablado de una persona, de alguien. Obviamente ese alguien es Cristo, es el Hijo de Dios. Y entonces Pablo, al entender la revelación, por eso él mismo dice que no es judío el que no es precisamente judío, el que viene de padre judío, porque él era también un judío. No. No era judío precisamente aquel que estaba circuncidado, no. Él enseña claramente que el verdadero judío es aquel que ha sido transformado desde su corazón, que es lo que está echándole en cara aquí a estos hermanos. Y hubo una obra de regeneración por el poder del Espíritu Santo, y es entonces cuando el hombre se considera justo a los ojos de Dios, y no puede haber ningún tipo de intervención humana en la salvación. Por tanto, y por lo que hemos dicho, el que es salvo, es decir, las personas que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, no tenemos nada en absoluto de qué jactarnos, absolutamente nada. Por tanto, nosotros estamos a merced de lo que nos señala la ley. La ley nos señala como pecadores. Todo aquel que no admita, mire, la palabra pecador es el equivalente a lo que en las leyes seculares, porque un pecador es un transgresor de la ley, y en las leyes terrenales, un transgresor de la ley es un delincuente. Un delincuente, ¿y qué es un delincuente? Un delincuente es un desadaptado de la norma, es un desadaptado de la ley, no obedece, no se sujeta a la ley, por tanto, está listo para delinquir y se convierte en un transgresor. Un pecador es también un delincuente, pero espiritual. Porque la ley que se ha dado proviene del corazón de Dios, no proviene de la mente humana. Y el que atenta contra la ley de Dios, atenta directamente contra la santidad de Dios. Por tanto, está cometiendo delito cósmico. Eso es pecado, hermano. Por tanto, es muy delicado cuando Dios llama pecado a alguna cosa. Gracias, hermana, por colocar allí el versículo de abajo. El hombre
no está entendiendo que cuando Dios dice tal cosa, es decir, practicar tal cosa es pecado, o dejar de practicar tal cosa es pecado, porque el cristiano va a rendir cuenta de toda palabra que haya salido de su boca, pero también rendirá cuenta de todo lo que se calló, de todo lo que no dijo que debía decir y se lo guardó. Entonces, es muy importante que lo que Dios dice, porque el Señor dice, si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es un pecado de omisión. Y no lo hace, se le cuenta como pecado. O sea que hay cosas que las personas hacen que son pecados, delito, transgresión espiritual, atentado contra el reino y atentado contra el rey del reino. Eso es pecado. Dejar de hacer ciertas cosas que Dios demanda dentro de la iglesia, o sea que son nuestros deberes cristianos, y no ponerlos por obra, no ponerlos en práctica, es delito espiritual, hermano. Entonces, la ley de Dios fue dejada como un maestro, como un guía para nosotros, para que nosotros, desvalidos y desnudos, por decirlo de alguna manera, porque eso es lo que hace la ley, desnudar, confrontar el alma. La palabra de Dios confronta lo más profundo del ser humano. El ser humano se siente abatido, confrontado. La misma palabra nos enseña que es el Señor que nos hiere con su palabra. No por nada la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Y esa palabra es capaz de ser hundida por Dios y cortar lo que ninguna bala ni ninguna espada en términos materiales puede tocar. Una espada te puede herir el cuerpo, pero no te puede herir el alma. Dios puede herir el alma con sus palabras. Dios puede destajar el alma con la escritura. Por eso cuando nosotros decimos, ¿usted cree que Jesús está aquí? Y decimos amén. No se esté imaginando a Jesucristo sentado en un rincón de la casa o en un sillón por allí. Jesús está presente porque Él está aquí como verbo. Y Él sigue siendo el verbo de Dios. Y el verbo de Dios que va talando. Y algunos va podando y algunos va cortando, hermano. Aleluya. Gloria sea al Señor. Vamos al versículo 21. Me quedé aquí en la traducción viviente. Entonces, Pablo de aquí en adelante va a exponer por qué las obras de la ley o guardar la ley no es lo que nos justifica. Esto tal vez generó una grande confusión en el pueblo o la mentalidad judía, porque ellos dirían, pero bueno, Pablo, pero es que eso lo venimos haciendo nosotros y nuestros ancestros desde tiempos inmemoriales y es así como nosotros siempre nos hemos justificado delante de Dios. ¿Cómo tú no vienes a decir ahora? Eso es un enredo. Pero Pablo dice, ya va, espérense porque a mí el Señor me ha enseñado el Evangelio y se los voy a explicar para que ustedes entiendan por qué. Dejen a los gentiles tranquilos porque eso que ustedes hacen está mal, atenta contra el Evangelio y es una herejía. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 21. Pero ahora
tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas. Oiga, querido hermano, cuando usted ha agarrado ya una cierta destreza y agilidad en el estudio de las escrituras, estas frases no pasan desapercibidas así nada más. Pablo está citando a la Torá y está citando la Tanakh completa, porque está citando a Moisés y a todos los profetas. Dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Se dan cuenta por qué a veces yo recurro a estas traducciones? Sin embargo, vamos a revisarlo en Reina Valera, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, les voy a explicar cómo es que es la justicia de Dios. Él tiene una manera de hacer justicia. Esa es lo que a veces la gente sin entendimiento se refiere a ella y se refiere a la justicia divina. La justicia divina. Entonces, pero nótese, y si la hermana Elda puede colocar ese versículo muy importante para a la hora de evangelizar, porque allá afuera te vas a conseguir gente pujante todavía queriendo rebatir ciertas cosas del evangelio, sobre todo con el afloramiento de ciertas sectas judaizantes que quieren practicar cierto legalismo, y nosotros les podemos mostrar tranquilamente este versículo 21 donde dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Entiéndase que la ley ceremonial, la ley ritualista, la ley religiosa de Israel, eso no es para nosotros. Obviamente hay una ley moral que todavía sigue vigente y lo que Dios en el Antiguo Testamento dijo que era pecado, sigue siendo pecado. La homosexualidad es un pecado. El adulterio es un pecado. La fornicación es un pecado. Deshonrar a los padres sigue siendo un pecado. Robar y matar, blasfemar contra Dios, siempre será pecado. Ahora, lo que no es para nosotros, las exigencias de la ley, porque eran exigencias guardar los días de luna nueva, los días de reposo, comida kosher. Comida kosher en hebreo es comida santa o comida santificada, de cosas que no sean inmundas según el Antiguo Testamento. Bueno, esas exigencias ya no son para nosotros. Pero el versículo 22 dice así, explicando el apóstol Pablo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y ya vamos para allá. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Este famoso versículo en la Reina Valera nos dice el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice a quien, perdón,
perdón. Estoy de nuevo en Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Está extremadamente claro, hermano. Allí dice que Cristo nos liberó del castigo de nuestros pecados, pero alguien pagó ese castigo de esos pecados. No fue como mucha gente piensa ingenuamente allá afuera, obviamente los que todavía no se les ha abierto el entendimiento. Mucha gente de esos que cuando mueren y murieron borrachos y murieron teniendo 2, 3, 4, 5 mujeres y haciendo todas las regueras que se les ocurría. Y entonces muere y entonces los familiares y los amigos dicen, Dios lo tenga en su santa gloria. Y otros dicen, vuela alto. Y otros dicen, brille para él la luz perpetua. Hermano, eso quiere decir que no conocen las escrituras porque piensan que, como saben, no es que piensen, es que saben, tienen parte de la información de que Dios es amor, piensan que Dios es un alcahuete de pecado. Y Dios no es alcahuete de nadie. Dios no deja pasar por alto ningún pecado. Los pecados, todos fueron cargados sobre Jesús y el Señor hizo juicio sobre esos pecados y la sentencia fue la muerte. Solamente que Jesús pagó las consecuencias de ese castigo, asumió la responsabilidad, asumió la culpabilidad, asumió la sentencia de muerte y murió, hermano. Murió. Pero eso se hizo porque Dios es un juez justo. Dios sería un juez injusto si por ser bueno, Él simplemente nos dejara pasar por alto nuestra maldad, nuestra iniquidad. Pero como Él es el único que puede juzgar todas las cosas, Él lo hizo en una persona, en alguien que tenía la suficiencia, escuchen bien y subrayen esa palabra y pueden anotarla, que Jesús tenía la suficiencia o tiene la suficiencia para cubrir todas nuestras faltas, todos nuestros pecados. Por eso nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Dios y único Salvador, tenemos que aceptarlo como suficiente Salvador. El problema con algunos que dicen que creen en Jesús es que Jesús no es suficiente, porque entonces buscan, aparte de que Él es el Redentor, buscan una corredentora. Aparte de que Jesús es el Salvador, una cosalvadora. Y le piden perdón de pecados y todas esas cosas. Entonces, evidentemente, allí hay un evangelio diferente. Se le han anexado un montón de cosas que no son bíblicas. Y obviamente es un Jesús decadente porque no es un Jesús suficiente. Alguien tal vez entiende un poco más de lo que ya entendía y dirá gloria a Dios por todas estas cosas. Aquí dice claramente, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Jesucristo. No nombra más nadie. No hay alguien mediando más entre Dios y los hombres. Es Jesús, Cristo Jesús, dice. Y Él nos ha dado la libertad ahora para no ser esclavos del pecado y ahora podemos servirle. Podemos servirle como a Dios le gusta y como Dios exige también. Sigue explicando el apóstol Pablo. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Pues Dios ofreció a Jesús
como el sacrificio por el pecado. Es decir, Dios sabe que la humanidad toda está condenada por la transgresión cósmica del pecado. Toda. La humanidad por sí misma no tiene ninguna remota posibilidad de salvarse. Entonces Dios ofrece, Dios se provee a sí mismo un sacrificio santo, justo, divino y perfecto. Santo, justo, divino y perfecto. Para que ese sacrificio fuese una ofrenda de paz de parte de Dios para la humanidad y que fuera suficiente, por tanto perfecta, y en Cristo Jesús no necesitamos más nada ni más nadie. Es lo que enseña las Sagradas Escrituras y es la doctrina bíblica, la doctrina pura y santa que está allí. Quitarle o agregarle a eso es pecado. Perdón. Entonces, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son, y aquí en esta versión podemos detectarlo mejor, ese lenguaje jurídico que está usando el apóstol Pablo. Dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. De manera que entender este misterio sobre la justicia de Dios, porque hay una justicia con misericordia. Dios no estaba obligado a hacer esto con la humanidad. Y Dios no le debe ningún favor, ni le debe ninguna promesa, ni le debe ningún pacto a ningún hombre en la tierra. Todo lo está haciendo por el beneplácito de su voluntad, de su amor, de su benignidad. Y Dios decide amar lo que el mismo hombre no amaría. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a amar a lo que nos gusta y estamos dispuestos a amar aquello que nos atrae. Hay un atractivo que nos hace desear, anhelar aquello que vamos más adelante, vamos a amar profundamente. Pero aquello que es despreciable, aquello que es aborrecible, aquello que incluso que la misma Biblia lo llama abominable, aborrecible, abominable, hermano. Y Dios decide en un amor superior a lo que nosotros pudiéramos entender como amor, decide amar a lo que es vil y menospreciado. Y de lo vil y menospreciado escogió Dios para hacerse un pueblo. Todos esos viles y menospreciados están presentes en esta noche, pero gracias a la justicia misericordiosa de Dios que nos alcanzó, nos ha dignificado a nosotros. Todo eso está explicando el apóstol Pablo en este fragmento.
De manera que cuando nosotros pasamos a creer que Jesús realmente, literalmente, no son historietas bíblicas, es lo que pasa con las personas que cuando no tienen el Espíritu Santo, que nosotros sí tenemos, alguien dice amén. Empezamos a entender todas estas cosas, un misterio tan tremendo. Dios mío, o sea que tú ofreciste una ofrenda de paz, un sacrificio perfecto, no a amigos, no a gente que te amaba, no a gente que te buscaba, sino que se lo ofreciste a los enemigos tuyos. ¿Cuán grande es el amor de Dios entonces? ¿Cuánto es que nos ama Dios a nosotros? Por eso, con este amor tan indecible, en el cual nosotros hemos sido incluidos, hermano, nadie tiene excusa para decir, yo no puedo perdonar, o yo no puedo esforzarme por aquella persona que realmente no te agrada, no te cae bien, te resulta aborrecible. Pero, ¿qué es lo que nos enseña Dios? Que Dios escogió a su Hijo como un sacrificio por personas aborrecibles como nosotros. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida. Jesús es un sacrificio. Y un sacrificio de amor. Y creemos que Jesús, la motivación que lo llevó a la cruz del Calvario, por tu alma y por la mía, fue por el amor a las almas, por verlas perdidas y condenadas. Dios nos amó y Dios no nos dejó sin oportunidad. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Los pudo haber matado, los pudo haber eliminado, hermano. Pero Dios evidentemente no hizo eso porque les dio para vivir. ¿Y por qué no lo hizo? Explica. Versículo 26. Porque miraba hacia el futuro, el cual conoce Dios muy bien. Y dice, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. El tiempo presente es el primer siglo de la era cristiana, donde se está elaborando la carta. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Y la justicia de Dios es buena, hermano. Por eso Dios es el único bueno. Por eso Jesús dice, solo Dios es bueno. Cuando usted o yo descubrimos que somos reos de muerte eterna y que nada nos puede salvar, nada puede salvarnos del juicio y de la ira de Dios, excepto que corramos a los pies de Cristo. Solo por eso, en donde Dios demuestra una benevolencia
pero no dejando de actuar con justicia. Todos queremos gozar de la misericordia y de la justicia divina de Dios, de la justicia salvífica. Porque todos deseamos, después que partamos de esta vida, vivir en el reino eterno. Todos manejan la información. No hay nadie en este planeta que no maneje la información que la vida en el reino de Dios es buena. ¿Qué digo buena? Es perfecta en comunión con Dios. Por eso es que todo el mundo se quiere ir para allá, ¿verdad? Todo el mundo quiere que se le aplique esa justicia, pero dice, caramba, Señor, soy pecador, soy culpable, soy reo de muerte eterna, soy alguien que no merece estar en el reino, pero deseo que tu justicia divina, tu justicia salvífica, se me aplique a mi alma y me salve por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Y ahí se revela la justicia del Señor, y por la sangre de Cristo, aquel pecador arrepentido puede llegar a ser justo y a ser salvo. Entonces Dios miraba al futuro y de ese modo nos incluyó en el tiempo presente. Y Dios demostró que su justicia es buena, porque su justicia buena salva. Porque Él mismo es justo, es imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Mira, es que lo único que Dios requiere de alguien es que esa persona crea literal y fielmente en Jesucristo. Y para creer literal y fielmente en Jesucristo, debe creer que Jesucristo, Dios uno con el Padre, bajó a la tierra literalmente. Si nosotros en la tierra tenemos una historia veraz de que el hombre pisó la luna, pues hay una historia veraz de que Dios pisó la tierra en la persona de Cristo. Gloria a Dios. Y declara a los pecadores justos, a los que creen literalmente eso, que Jesús vino a la tierra con un único propósito, que por amor a las almas y el dolor de verlas condenadas, Él mismo se sacrificó. Y cuando llegamos a creer en esta obra redentora y salvífica que hizo Jesucristo en la cruz, y la creemos, hermano, la creemos fielmente, y como la creemos fielmente, hermano, contra toda lógica y razón, o hasta donde la razón nos permite entender, pero la creemos, gloria a Dios, la Biblia dice que entonces se nos declara justos, y como hemos sido declarados justos por el Padre, gloria a Dios, usted y yo podemos entrar aquí a este lugar santísimo a traerle adoración, ofrenda y alabanza a nuestro Dios, a nuestro Rey. Gloria a Dios. ¿Dónde queda la ley? ¿Dónde quedan las largas genealogías con las que Pablo decía, ni discuta sobre eso, Timoteo, no discuta sobre esos asuntos? ¿Dónde quedan todas esas cosas que ahorita se han inventado las personas? Que si no haces un encuentro, no eres un cristiano completo, hermano. Si más bien Jesús considera un verdadero judío a aquel que ha creído en él y que guarda su ley. Gloria al Señor. Y esta es la santa palabra de Dios. Esta es la única doctrina que hay. Estas son las palabras sanas de Jesús. El Padre no mandó a decir otra cosa con él. Eso fue lo que mandó a decir.
Eso fue lo que el Señor, el Padre le enseñó al Hijo y el Hijo le enseñó. Como profeta de Dios, le enseñó a los santos apóstoles. Y con los santos apóstoles apretó y acuñó la doctrina que ya venía profesada por los santos profetas de Dios. Amados hermanos, Dios, haciéndonos más entendible y más fácil el mensaje, para que cuando usted vaya a predicar allá afuera de la iglesia, haya convencimiento de pecado, haya exhortación verdadera y haya un quebrantamiento y un arrepentimiento, una tristeza de Dios en el pecador, que hará que se doble, y no va a ser por un emocionalismo, no van a ser unas lágrimas ahí para quedar bien con nadie, sino que el que en verdad sea tocado por el poder que hay en este mensaje de justicia y de salvación de Dios, y esa persona lo crea, hermano, realmente esa persona ha sido salvada en el nombre de Jesús. Hemos llegado a la hora y debo estar finalizando por esta noche. Continuaremos en el nombre de Jesucristo, Dios mediante, el sábado que viene. Estemos atentos todos. Les pido que estemos orando por la iglesia. Les pido que estemos orando por los hermanos. Exhórtense unos a otros en el amor de Cristo. Animémonos unos a los otros. Escríbanse, mándense mensajes, salúdense, quiéranse mucho.